con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, porque eso significaba que si él la infamaba, de que él no había sido el padre que la había procreado, María tenía que ser apedreada de acuerdo a la ley y morir apedreada. Entonces él no la quería infamar. Eso significa que José era un hombre de amor, que amaba a María. Quiso dejarla secretamente. Verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dice, esta profecía se la dio Dios al profeta Isaías 740 años antes que naciera Jesús. Eso significa que 740 años después Dios cumple su palabra, naciendo nuestro Señor Jesús. O sea, todo lo que está hablando de las profecías del Señor Jesús están en la Biblia, tanto su nacimiento como su vida y su muerte. O sea, ya no creer en la palabra de Dios es imposible. Es claro, la única manera es que el enemigo tenga cegado nuestro entendimiento. Entonces le dice, ¿quién es Emmanuel? Que traducido es Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, por la palabra de esta noche, Señor. Queremos hablar, Señor, de tu bendito nombre, Emmanuel. Que tu nombre nos revela quién sos realmente, que eres Dios con nosotros. Gracias te damos, Señor. Háblanos esta noche, danos entendimiento de esta promesa, de esta revelación que tú nos vas a dar y que tú nos has dado a través de la palabra, Señor. Danos ese entendimiento para poderlo aplicar a nuestras vidas. Espíritu Santo, enséñanos tú la palabra. La palabra dice que tú eres el que nos vas a ministrar y nos vas a enseñar todas las cosas, que no necesitamos que ningún hombre nos la enseñe. Toma el control de esta enseñanza, Espíritu Santo. Usa mis labios en el nombre de Jesús. Dame el denuedo para enseñar. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y glorifica sobre todo a nuestro Señor Jesús, porque para Él es la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Dios con nosotros. Esa es la palabra, esa es la promesa que Dios nos da de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Es Dios con nosotros. Una palabra que se la dio al profeta Isaías, de que el que iba a nacer, ella iba a llamar Emmanuel. O sea, uno de los nombres del Señor Jesucristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, esta es una revelación fuertísima, una revelación hermosísima cuando la entendemos, pero cuando no la entendemos es como que no existiera, como que no sabemos qué es lo que está pasando. Y el mundo está bien que no lo entienda porque no escucha la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con los cristianos que escuchan la palabra de Dios y viven como que Dios no estuviera con nosotros? Y yo te voy a decir una gran verdad, hermano. Dios no solo va a estar contigo en tus necesidades y en tus problemas. Dios va a estar contigo en todas partes. Tanto en tus necesidades, en tu problema, como también cuando estés pecando. Dios va a estar en todo momento en tu vida. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Y cuando nosotros estamos pecando, Dios nos va a redarguir para que salgamos del pecado. Cuando estamos en problemas, Dios nos va a ayudar para salir del problema, porque Él está con nosotros. La mayor revelación que podemos tener nosotros como cristianos es Dios con nosotros. Ahora, ¿qué significa que Dios es con nosotros?
El nacimiento del Señor Jesús es el milagro más grande que ha habido en el universo. ¿Por qué? Porque es Dios haciéndose hombre, es Dios encarnándose en hombre. O sea, Dios naciendo como una persona, como un hombre, es lo más milagroso que puede existir. Más milagroso que la creación de la tierra y el universo. Más milagroso que cualquier cosa que nosotros podamos pensar. Pero entender esta verdad nos es difícil, nos cuesta cuando dice Dios con nosotros. Cuando nace el Señor Jesús significa que es Dios con nosotros. La razón que celebramos Navidad es porque Dios está con nosotros. No tuviéramos Navidad si Señor Jesús no hubiera nacido. Y Dios no estuviera con nosotros si el Señor Jesucristo no hubiera nacido. Porque Jesús es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona. Él se despojó de todo lo que era como Dios para hacerse hombre, simple y sencillamente para estar con nosotros. Y antes de irse, Él nos dio una promesa maravillosa: yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Eso qué significa eso? Que Él nos ha abandonado. Él está sentado a la derecha de Dios Padre, pero a través del Espíritu Santo, Él está con nosotros. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona. Entonces Dios está con nosotros. Pero vuelvo y repito, muchos cristianos no entienden esta verdad. Y te lo voy a ilustrar para que tú lo entiendas. Había un hombre que no creía que Dios se había hecho hombre. Para él no le cabía en su mente que eso fuera posible. ¿Cómo era posible que Dios se hiciera hombre? Entonces su familia, que todos eran cristianos, la noche de Navidad fueron a celebrar el nacimiento de Jesús, que es Dios con nosotros. Pero él no fue a la iglesia porque no lo creía. Se quedó en su casa, había una gran nevada y empezó a nevar cada vez más fuerte. Hasta el momento que él empezó, se sentó mejor cerca de la chimenea del gran frío que estaba haciendo y empezó a leer un libro bien cómodo, pero de repente empezó a escuchar cada vez más bulla. Y entonces dijo, ¿qué pasará? Dijo. Y de repente vio como que le estaban pegando a las ventanas y a las puertas. Y él se asustó, se levantó y dijo, voy a ir a ver qué pasa. Y cuando él se acercó y abrió la puerta, vio que los pájaros estaban queriendo entrar a la casa a través de la ventana más grande que él tenía, porque los pájaros únicamente querían pasar y entrar al calor de la casa. Él se llenó de compasión de ver los pájaros que estaban huyendo del hielo, de las temperaturas frisadas. Fue, agarró su abrigo, se puso las chanclas, como decimos en buen salvadoreño, salió a agarrar a los pájaros, a ver cómo le ayudaban los pájaros, y se fue al establo que tenía cerca, donde guardaba su pony, un caballo de su hijo. Y abrió la puerta del establo y empezó a encender la luz para que los pájaros entraran al establo y se protegieran con el calor del establo. Ya estando allí, los pájaros no querían entrar, solo volaban, pero no querían entrar. Entonces vino él y empezó a quererlos agarrar para que se metieran al establo. Pero los pájaros, en lugar de quererse meter, mejor se dispersaban. Él quería empujarlo y quería hacer cualquier cosa para que entrara. Ya cansado y viendo que los pájaros no le hacían caso, se queda un momento el hombre pensando, ¿cómo puedo ayudarle a estos pájaros? Dame una estrategia, te necesito una estrategia para hacerles entender que entren al establo, porque si no se van a morir. Se queda pensando por un momento y dice, si yo me pudiera hacer pájaro para que pudieran entenderme y yo poder abrir el mismo idioma de ellos y yo poderlo guiar y meterlos al establo. Y justamente en ese momento sonaron las campanas de la iglesia. Y en el momento que sonaron las campanas de la iglesia, en ese momento se acordó de que él no creía que Dios se había hecho hombre. En ese momento él cayó rendido
arrodillado y arrepentido, que Dios a través de unos pájaros, así como le había hablado a un profeta a través de un burro, Dios le había hablado que Dios se había hecho hombre. Entonces muchas veces nos cuesta entender una verdad tan sencilla a nosotros, que Dios es con nosotros. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, ahí está Dios con nosotros. ¿Por qué digo que los cristianos muchas veces no creemos que Dios está con nosotros? Porque no aplicamos a nuestra vida esa verdad. Nos afanamos, nos llenamos de miedo, nos llenamos de ansiedad y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y a resolver los problemas con nosotros. Pensamos que podrían de resolver sin venir primero a arrodillarnos. Hermano, los problemas se resuelven de rodillas. Las dificultades se resuelven de rodillas. Yo ponía hace poco y decía, para que haya un milagro, debe de dejar de llorar y empezar a orar. Y lo que necesitas es orar, ayunar y creer que hay un Dios poderoso que puede hacer el milagro, que te puede dar la estrategia, porque Dios está con nosotros. Él puede cambiar cualquier circunstancia en nuestras vidas. Amén. Lo que necesitamos es aplicar esa verdad a nuestras vidas. Cuando estaba preparando esta prédica, yo tenía este teléfono. ¿Estos teléfonos cómo se llaman? No estoy diciendo la marca, eso es un iPhone. Pero este es un smartphone. ¿Sabe qué significa smartphone? Un smartphone es un teléfono inteligente. Imagínense, el teléfono es ahora más inteligente que nosotros. Es un teléfono inteligente. Y yo no había entendido realmente el significado de este teléfono porque le dicen un teléfono inteligente. Pero mire qué curioso, Dios me empezó a hablar, así como le habló Dios con este hombre a través de los pájaros, Dios me habló con este teléfono. ¿Por qué? Porque este teléfono, usted puede bajarle muchísimas aplicaciones al teléfono. Mire, nosotros fuimos con mi familia a Chicago y nos costó encontrar parqueo en Chicago. Eran carísimos los parqueos. Cada vez que íbamos a salir y íbamos a parquearnos, estamos hablando de $30, $40 para arriba el parqueo. Y si nos parqueamos unas 2 horas, estamos hablando de $10, $12. Y era una cuestión rapidita, sí. Entonces era carísimo los parqueos. Claro, yo no andaba en un carro normal, no, que había alquilado una van. Recuerden que tengo un gran equipo de básquetbol. No, de fútbol americano, mejor ya se me está haciendo, ya van aumentando cada vez más. Entonces no podíamos entrar a cualquier parqueo. Después, con mi esposa, nosotros fuimos a otra ciudad grande también. Y entonces, mire, yo dije, voy a hacer algo. Y empecé a poner en Google si había alguna aplicación para encontrar parqueos. Y me encontré con un montón de aplicaciones y bajé una, la que tenía mejor rating. Se llamaba Best Parking. Lo increíble, hermano, que estuve como 3, 4 días en esta ciudad, no pagué ni 5 de parqueo. Y siempre quedaba cerquita de los lugares por esta aplicación. Entonces empecé a usar un montón de aplicaciones y me empezó a gustar el teléfono inteligente, porque ve que es inteligente. Hoy aplicaciones para todo, para cualquier cosa. Tengo una aplicación que si voy a la China, yo puedo hablar en español y el teléfono me traduce y habla por mí. Es una aplicación que también tengo que habla por mí. Pero si no ocupo la aplicación no sirve de nada. Tengo otra aplicación que hasta piropos le mando a mi esposa. Sí, ahí se la voy a dar a los jóvenes. Porque ahí no saben qué decirle a la novia. Pero yo tengo una aplicación allí que le mando los mensajitos a mi esposa. Y mi esposa queda, ¡wow! Así como cuando estábamos nosotros de novios, ¿se acuerdan cuando ya les conté la historia? ¿Va? ¿Sabe que mis hijos, las niñas no me creen la historia, ¿va? Se la creen a su mamá, pero mis hijos me apoyan a mí, ellos me creen a mí en la historia, ¿va? Pero sí, así, cuando yo le mando esa aplicación, le mando, si esa noche quiero que sea una noche más cálida, más caliente, le mando una aplicación con un piropo allí más calientito y todo, y va cambiando, pero va de repente, y wow, y digo, qué maravilloso este teléfono, digo, y yo solo le mando la aplicación, y de repente estamos en la cama, ella está volteada así, ya queriendo dormir, de repente, ve que le entra el mensaje.
y se me pone, imagínate, wow, digo, qué inteligente, ¿verdad? El teléfono. Pero todo es a través de una aplicación, hermano. Y tengo aplicaciones para todo. Y he bajado una cantidad de aplicaciones. Y cada vez que me pasa algo, voy a Google y le digo, ¿hay aplicación para esto? ¡Pah! Y en el momento, hermano, yo pienso que tal vez me va a poner 1, 2 aplicaciones. Aparecen como 100 aplicaciones. ¡Wow! Digo yo, me quedo boca abierta. Digo, sí que somos tontos porque queremos. Digo, si este teléfono es inteligente, nos hace más inteligentes si lo sabemos ocupar, ¿sí o no? Ok, pues así es la aplicación de que Dios está con nosotros. Si tú no lo ocupas, la promesa de Dios, Dios te dice, yo estoy contigo. Hermano, bien somos capaces para usar un teléfono y usar una aplicación, pero no somos capaces para usar la palabra de Dios y que Dios está con nosotros. Si Dios te dice, yo estoy contigo y no te he abandonado, hermano, si Él es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Por qué me voy a llenar de miedo? ¿Por qué me voy a llenar de ansiedad? ¿Por qué me voy a poner todo angustiado si sé que Dios está conmigo? Cuando no podía encontrar parking me preocupaba y decía, hoy voy a pagar tanto. Pero cuando encontré la aplicación digo, no, si tengo la aplicación Best Parking, ¿por qué me voy a preocupar? Hasta tengo una para comidas. Más que ahora como diferente. Entonces busca esa aplicación y me da donde comer esto. Entonces, para todo. Ahora, pero si Dios está conmigo, los pies del Señor y usa la aplicación del Señor. Miren lo más maravilloso que Dios le dijo a María cuando María quedó embarazada. Dios le dice a María, vas a quedar embarazada, vas a tener un hijo. Y el hijo que va a tener es el hijo, es Dios. Se iba a ser la madre de Dios. Dios con nosotros. Y la Virgen María se queda, wow. Pero miren lo que el Señor le dice, pero Dios, el ángel le dice, pero Dios está contigo. ¿Sabe qué significa eso? Que ella podría ser apedreada, pero ella entendió que si Dios le estaba dando esa misión, si Dios le iba a poner ese bebé en su vientre, Dios se tenía que preocupar porque Dios estaba con él, con ella. Y así como estuvo con la Virgen María, así está contigo y conmigo. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Dios está conmigo. Dios está con nosotros en todo momento, en las situaciones difíciles, en las situaciones complicadas, cuando las cosas no nos resultan, cuando nosotros pensamos que las cosas están saliendo mal. Es cuando nosotros tenemos, ¿sabe qué? Una de las cosas que yo he sentido y lo he vivido como cristiano, y muchas veces digo, wow, si yo sabía esto y por qué no lo hice, que venimos a pensar en el Señor hasta que ya no hay salida. Pero para Dios no hay nada imposible. Él puede abrir puertas donde nadie las puede abrir, y Él puede cerrar puertas donde nadie las puede cerrar. Ese es el Dios que yo adoro y el Dios que está conmigo. Amén. Ahora, pero la promesa es que Dios está con nosotros. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿estás tú con Dios? Porque Dios está contigo. Ahora la pregunta es, ¿estás tú con Dios? ¿Qué necesitamos para estar con Dios? Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que más necesita es fe, creer. Si no crees, es como una aplicación que la tienes allí y no la usas. ¿Por qué? Porque no lo crees, que la aplicación te puede ayudar. Así, cuando tú crees en el Señor, tú debes de creer que el Señor está contigo, necesita la fe para hacerlo. Te lo voy a ilustrar para que tú entiendas. En una ocasión, íbamos saliendo aquí estábamos con mi cuñada tomando un café. Y entonces mi cuñada quería hablar por teléfono para El Salvador y se conectó al internet para hablar a El Salvador. Y empezó a abrir la aplicación de WhatsApp. Y yo miraba que le hacía el teléfono, y cada vez, y hasta el último, y ya lo iba a quebrar el teléfono. ¿Y qué te pasa? Le digo yo. Es que no me abre la aplicación, me digo. Cálmate, vamos a ver por qué no te abre, le digo. Bien sencillo, le digo. Es que no tenés internet, no tenés data, le digo. ¿Y qué es eso? Me dice.
te falta el wifi, le digo, si ya me conecté, sí, pero no está funcionando, le digo yo. Si es cuando nosotros no funciona lo que Dios está con nosotros, es porque no tenemos fe. Necesitamos la fe en creer que Dios es un Dios de milagros, que Dios va a hacer lo imposible, que Dios va a cambiar las circunstancias. Dice la palabra que Él endereza las veredas torcidas cuando creemos en Él. Si hemos tomado malas decisiones, Dios las va a enderezar, Dios va a cambiar las situaciones. Pero todo lo que necesitamos es creer que Dios lo puede hacer. Pero si no lo aplicas, no lo vas a poder vivir. Lo que necesitamos es creer. Necesitamos confiar en lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Viene mi cuñada ya desesperada que no podía hablar y quería hablar. Bueno, le dije, no te preocupes, yo te voy a hacer un hotspot. Y me quedaba, ¿y qué es eso? Y yo, gracias, Madero. Hoy estás hablando con un tecnológico. Le dije, ¿Qué es eso? Me dice, no, te voy a pasar internet, le digo. Ay, ¿eso cómo es? Y ya vino y le digo, le hago el hotspot. Y ahí ella habló y bien contenta, le cambió la cara porque había logrado hablar. ¿Sabes que muchas veces dice la palabra que cuán bueno es que los hermanos habiten juntos y en armonía? ¿Sabes por qué? Porque juntos y en armonía, esto es en parte la fe. Hay hermanos que vienen desanimados, que vienen a la iglesia que a puras penas entran, hay que jalarlos. ¿Sabes por qué? Porque la fe se la está cayendo. Se están muriendo espiritualmente y no lo saben. Cuando uno les dice que le están muriendo, creen que uno los está criticando. Que no, simple y sencillamente está queriendo ayudarlos y uno no haya que hacer. Simple y sencillamente hay que darles un hotspot. ¿Cómo es un hotspot espiritual? Ore por el hermano. Ore. Hermano, la oración es poderosa. Dios va a cambiar su vida. Amén. Hermanos, una verdad de que Dios está con nosotros es que Dios estuvo en tu pasado. Si Dios estuvo en tu pasado, Él va a estar en tu presente y va a estar en tu futuro. Mire la vida de José. José, el hijo de Jacob, no estoy hablando de José, el papá de Jesús. José, el hijo de Jacob, era un soñador. Nosotros conocemos la historia. La historia le llegó a contar el sueño a sus hermanos, a su papá. Los hermanos se llenaron de envidia porque se creía que todos le iban a servir a él. Y lo que dijeron, lo vamos a matar, pero un hermano lo convenció que no lo mataran, sino que lo vendieran y lo terminaron vendiendo. Ahora, ¿cómo usted puede creer en un momento que me venden como esclavo, me querían matar mis hermanos? ¿Cómo voy a creer que Dios está conmigo? ¿Cómo voy a creer que en el momento que me están quitando mi casa, se me inundó mi casa, mi carro se me arruinó? ¿Cómo voy a creer que Dios está conmigo? En el momento que viene un divorcio, ¿cómo voy a creer que Dios está conmigo? En el momento que dice que tienes una enfermedad terminal y que te quedan tantos días, ¿cómo voy a creer que Dios está conmigo? Dios dicen en la palabra que Dios estaba con José y que lo escogió para propósitos grandes, para que su familia y todos los judíos no murieran de hambre. Dios estaba con José y tenía propósitos grandes, y todos nos damos cuenta de la historia, cómo terminó. No, sí, con José estaba Dios, pero pues, todos conocemos la historia. No. Pero a nosotros nos gusta leer las historias, pero no nos ponemos nunca en los pies en los momentos difíciles que estuvieron viviendo. Muchas veces nosotros nos olvidamos que Dios estuvo con nosotros. Nunca se me olvida a mí las veces que Dios intervino milagrosamente para salvarme a mí y a toda mi familia en la guerra. Y se los he contado más de alguna vez, que Dios nos libró milagrosamente, hermano. Fue algo wow. Y las veces que el Señor me libró de que me mataran y que yo me muriera en un avión, Dios está conmigo. Y si estuvo en el pasado, está ahora y va a estar mañana, hasta que se cumpla el propósito por el cual Dios me ha escogido. Quiero concluir con esto. Dios está contigo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 27. Hebreos, capítulo 11, verso 27. Mire lo que dice la palabra.
por la fe, está hablando de Moisés, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como ¿qué? Como viendo al invisible. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Como viendo al invisible. Cuando la palabra de Dios dice Dios está contigo, lo que significa es que vivimos en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, para el sacerdote, para el que una persona pudiera estar en la presencia de Dios, tenía que ser un sacerdote, un sumo